Pues sí, la verdad que va a ser un partido bonito, va a ser un partido que a la gente le gusta ver, un partido bonito de jugar también. Y nada, ya pensando en el sábado, en intentar hacerlo lo mejor posible para sacar la victoria delante de nuestra gente. Vaya ambiente, ¿no? Estos días de Semana Santa, no sé si notáis esa ilusión de los asurismos, ¿tú cómo lo estás viviendo? Pues la verdad que sí, que se nota, ¿no? Día tras día en las calles, cuando vamos por la calle paseando, cuando venimos aquí a entrenar, ahora que justamente también coincide que son fechas de festivas que viene la gente a apoyarnos. Y la verdad que el vestuario lo vive con la máxima ilusión y la máxima positividad posible, ¿no? Porque sabemos que lo estamos haciendo bien, que pese a las adversidades y a las dificultades que a veces nos ponen los otros equipos y ha habido partidos complicados, pues los hemos sabido sacar adelante. Entonces, pues ya te digo, un montón de ilusión, con mucha confianza en nosotros mismos y a intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Lo llevaréis casi hecho, si ganáis? Bueno, estaríamos un poquito más cerca del objetivo, pero evidentemente, como hemos venido diciendo estas últimas semanas y meses, con los pies en el suelo. Hasta que no sea matemático, pues tenemos que seguir luchando, trabajando y ya te digo, intentar ganar al Albacete y hasta que no sea matemático, pues seguir luchando. ¿Crees que esta va a ser la prueba más exigente para la salida de Sara? ¿Va a ser la más Sí, exigente? puede ser. Al final han pasado por el Sadar muchísimos equipos, ¿no? Y buenos equipos, como se ha visto, que nos han puesto las cosas complicadas. Sí que es cierto que nosotros en el Sadar hemos sido un equipo súper difícil de batir, muy fuertes, pero evidentemente si Albacete está en esa posición es porque se lo ha ganado también. Fuera de casa son buenos, como en su campo, y va a ser un partido difícil, pero ya te digo, bonito de jugar. Y veremos a ver de lo que somos capaces. Si conseguimos ganar este partido, pues evidentemente se querrá decir que estamos arriba por méritos propios también. Que ayer hablaba Fran de Viera que al aficionado nadie le puede parar en la euforia casi que tiene, ¿no? ¿Vosotros os tenéis que frenar un poquito a vosotros mismos para mantener esa calma de la que nos hablas? A nosotros es que también nosotros sabemos lo de la dificultad de la categoría, sabemos de los partidos que tenemos que jugar todavía, sabemos que lo tenemos cerca, pero a la vez tenemos que no confiarnos porque evidentemente quedan puntos por jugarse. Como he dicho antes, aún no es matemático y queda mucho por delante, o sea, por eso te digo. Pero sí que es cierto que a la afición pues ya cuesta más frenarla, ¿no? Porque están súper ilusionados, creo que es normal y creo que hacen bien, ¿no? En ilusionarse, en creer en este equipo, porque creo que hemos también demostrado que se puede creer en nosotros, que lo damos todo hasta el final, se gana o se pierda, y ya te digo, invito a la afición a que se ilusione. A veces has dicho que no sueles mirar la clasificación, no sé si ahora te cuesta más o sigues sin mirar, hacer mucho caso. Yo ya te digo, siempre os lo digo, que no es solo mirarla, pero evidentemente tengo en mi casa a mi hermano que es un pesado que todo el rato me está diciendo, luego tengo amigos, tengo a alguno del equipo que también suele mirarla, o sea que sí que me entero, evidentemente que me entero por la gente que me comenta y tal, y evidentemente si no hay nada que hacer en casa, pues algún partido sí que me he visto de la categoría, mira que no soy de ver muchos partidos, pero bueno, así que nada, pero solo hay que fijarse en nosotros, en sacar los partidos que nos quedan y entonces nos quedará muy poco para lograr el objetivo que todos queremos. ¿Cómo ¿Tú se piensas pasa? en qué jornada podéis subir o no? Yo no pienso en la jornada que podamos subir, porque como he dicho antes, hay que tener los pies en el suelo. Ojalá que sea pronto y que se consiga el objetivo cuanto antes para estar todos tranquilos, pero veremos a ver. Veremos a ver. ¿Cómo ves al grupo físicamente en esta recta final que se habla mucho de que todos los equipos ya estén un poco pues, justitos? ¿Cómo ves al equipo? Yo al equipo lo veo bien. He dicho muchas veces también que cuando hay alguna lesión o hay algún del equipo que se ha lesionado, pues siempre hay un sustituto, siempre hay recambios. Hemos visto que tanto los que han participado más como menos, todos han sumado, incluso los que no han tenido oportunidad de participar mucho no han participado. Todo el grupo suma, todo el grupo está metidísimo y concienciado de lograr el objetivo. Entonces ya te digo, da igual como si hay alguno que haya algún lesionado, espero que no haya, pero si hay alguna lesión o problemas físicos de algún compañero, pues el que salga lo hará igual o mejor de bien, o sea, igual de bien. Y nada, estamos tranquilos en ese aspecto. ¿Estás contento con tu participación individual en el equipo? ¿Te gustaría disponer de más minutos? Yo estoy contento por cómo ha ido la temporada, por cómo está yendo el año. Venía aquí a Osasuna con las ideas claras de lograr el ascenso, como ya dije la primera vez que me puse aquí en esta rueda de prensa, eh, para intentar quedarme, ¿no? Para intentar quedarme aquí 3 años más. Y ya te digo, evidentemente me gustaría aportar más goles, más asistencias,
pero bueno, creo que poco a poco puede que sea un año de adaptación también aquí al club. Creo que también lo he dado todo y espero seguir dando muchas más alegrías a la afición y aportar mucho más también. Así es una motivación más, ¿no? Si cabe, el ascender para el ataque, y parece que además que has encajado muy bien desde el primer día. Pues sí, la verdad que para mí es una motivación, tanto para mí como mi familia, cuando han venido a verme, o mi hermano que siempre está aquí apoyándome en Pamplona, pues la verdad que es una motivación extra, ¿no? El intentar ascender para quedarme aquí, que me quedaría y sería, vamos, súper feliz porque estoy encantado con la ciudad, con la afición, con los compañeros, el cuerpo técnico, todos me han ayudado desde el primer día y la verdad que estoy súper contento aquí. Claro, no supondrías un pellizco, o sea, que igual estar ahí. No. Bueno, yo siempre lo comento en plan de cachondeo en el vestuario, pero bueno, ya te digo que si subimos no creo que les importe pagar esa cantidad por mí. Ya te digo, este era un año de aclimatación, espero el año que viene pues intentar hacerlo lo mejor si cabe y ayudar más al equipo. Oye, ¿qué tipo de partido puede salir el sábado por cómo está jugando el Albacete? Un partido complicado porque ellos tienen buena gente arriba, están siendo sólidos también, tienen un buen portero que está haciendo este año una buena temporada, que aparte es amigo mío. Y la verdad que va a ser un partido difícil, pero como he dicho antes, bonito de ver. Los dos equipos creo que tenemos aspectos similares en ataque, vamos arriba, intentamos profundizar bastante. Así que ya te digo, un partido bonito, difícil, intenso, pero espero que los 3 puntos se queden en nuestro casillero. ¿Vale? Perfecto.